Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo el lugar. Niñas, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien allá en sus casas. Vamos con este video a tratar de solventar pues nuestro último tema, que en este caso corresponde a la evolución de las ideas económicas. Para entender la evolución de las ideas económicas tenemos que partir de la siguiente premisa. Es indudable que la economía ha sufrido cambios a través de la historia. Es decir, las personas que vivieron en la prehistoria pues no tienen el mismo sistema económico que tenemos nosotros en la actualidad. Eso sería hacer una lectura como diacrónica a esta situación. Ahí tenemos pues en la imagen a un cavernícola en un computador. Ellos no manejaban las cosas igual que nosotros. Partiendo entonces de esta premisa, pues entonces vamos a iniciar. Vamos a revisar entonces el camino que realizó la economía a partir de cuatro modelos o sistemas. Estos son entonces el modelo agrario, el modelo feudal, el modelo mercantilista y por último el capitalismo versus el comunismo, que es pues lo que nos identifica en estos últimos tiempos. Miremos entonces el primero de ellos, que es el sistema agrario. El sistema agrario pues se caracteriza por la actividad de la agricultura, la pesca y el pastoreo. Básicamente todos en esta época éramos campesinos, salvo pues las personas que tenían pues muchísimo dinero. ¿Cómo se hacían todas las transacciones en aquella época? Pues se hacían mediante el intercambio o el trueque, perdón. Eh, el sistema, dentro del sistema agrario, entonces ¿cuáles son las características de este sistema? Pues el único canal de comunicación de comercio eran los ríos. El sistema esclavista pues tuvo un papel muy pero muy importante. ¿Por qué? Pues porque ellos eran la mano de obra de la época. Cuanto más esclavos tenías, pues más personas, más producción podías tener. Y también, aunque hay algunas personas que no lo mencionan mucho, pero también la guerra fue importantísimo en el sistema económico, teniendo en cuenta que la guerra, cada vez que se conquistaba un territorio nuevo, pues solían salir nuevos esclavos que se utilizaban para la mano de obra. Dentro del sistema feudal, pues tenemos entonces la aparición de las primeras urbes. ¿Qué fue lo que pasó? Las personas se sentían eh, expuestas en el campo, entonces lo que hicieron fue irse al lado de los castillos y aparecen como las primeras pequeñas ciudades, digámoslo así, eran muy pequeñitas, pero siempre se iban donde precisamente el señor feudal, que era quien las protegía. ¿Qué pasa? Cuando el señor feudal empieza a darse cuenta que habían personas ahí por cuidarlos, por así decirlo, pues construyeron murallas y a, a través de eso pues les pedían a las personas que le pasaran lo que se conoce hoy en día como el diezmo, la décima parte de sus producciones para que él les siguiera proveyendo esa seguridad. Aparece también esta nueva sector productivo que eran los artesanos, que fueron como los precursores de las fábricas. Ellos pues ya empezaron como a tecnificarse, eso es muy propio de la época medieval. En cuanto al sistema mercantilista, pues entonces características propias, se empezaron a ampliar las ciudades por fuera de las murallas. Es decir, ya no solamente era la corte, sino que las personas pues fueron yéndose hacia donde estaban las cortes, empiezan a construir sus casas por fuera. Aquí nos damos cuenta que en el centro de la foto pues está como el castillo y la corte, y pues por fuera están entonces todas las personas que se fueron adhiriendo pues a la corte propiamente dicha. Y ahí es donde empiezan a surgir las grandes ciudades. Empieza entonces la impresión de papel moneda, no solamente eran las moneditas de bronce, plata y oro, sino que aparece entonces la impresión del papel moneda y unos pagarés también. Y aparece lo que hoy en día se conoce como la burguesía.
Pues de la burguesía, ¿qué podemos decir? La burguesía eran personas del vulgo del pueblo que empezaron a recoger grandes fortunas y pues empezaron a ser reconocidos en la sociedad. Es todo lo que podemos decir de la burguesía. El capitalismo frente al comunismo, que es pues entonces como la época que nos compete en la actualidad, pues entonces aparece la empresa tal como la conocemos el día de hoy. Antes pensábamos que los recursos eran ilimitados y pues definitivamente nos estrellamos. Por ahí tenemos la crisis del petróleo del siglo pasado. Ellos pensaban que el petróleo era algo que se encontraba pues en cualquier parte y pues ya nos dimos cuenta que es un recurso eh, pues limitado que no podemos explotarlo hasta que queramos. Pues el comunismo, pues entonces es una teoría donde decía que pues que todo el mundo debía tener los mismos recursos, que el Estado era el que debería administrarlos de tal manera que desaparecieran las brechas entre ricos y pobres, pero pues en la actualidad nos hemos dado cuenta que es un sistema más bien utópico, pinta muy bien, pero es muy difícil de ponerlo porque pues ahí tendría que haber como un compromiso de todo el pueblo para que surja de esta manera. Eh, Cuando hablamos de capitalismo, pues entonces hablamos como del respeto que se tiene por la persona que teniendo en cuenta sus habilidades y los recursos, pues puede hacerse rico y pues eso hoy en día no es un pecado, ¿no? Aparecen los bancos, hay el problema y la crítica que tendríamos que hacer es como ya la cuestión de aprovechamiento ya, de ser abusivos con los recursos que tienen otras personas y pues darnos cuenta de la misma situación que está pasando hoy en día, que los que tienen ese capital y los terrenos y la producción en sus manos pues se aprovechan del pueblo que pues en últimas es quien consume esos bienes y servicios que ellos producen. Y para finalizar, entonces las voy a invitar para que participen del foro que está en la plataforma Saberes respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que será la economía en 50 años? Espero que pues ustedes participen, entren, obviamente que tienen que tratar de eh, contextualizarte leyendo algún tipo de artículo, algo así que te pueda ayudar y pues ahí podrás participar. Les recomiendo un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir y pues él habla mucho como de este tema. Les agradezco mucho, espero que de verdad el video pues haya ilustrado un poquito acerca de la evolución de las ideas económicas. Espero que les sirva también para el examen y que puedan ustedes pues aprender cada día más de este mundo de la economía que aunque para algunos no les gusta, pero pues es algo de lo que no podemos escaparnos. Dios las bendiga y que estén muy bien. Muchas gracias a todas.